Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pastel muy clásico que es el volteado de piña. Le vamos a dar un toque muy especial para hacerlo un poco diferente y estoy segura que les va a encantar. Comenzamos ya con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando un molde de 8 o 9 pulgadas, la medida que ustedes tengan está bien. En este caso es desmontable, pero no lo vamos a usar como desmontable. Entonces si tienen un molde que no sea desmontable, ese está perfecto. Y vamos a iniciar, aquí tengo mantequilla, tengo aquí 130 gramos y aquí tengo 50. Voy a iniciar con los 50 y voy a iniciar engrasando muy bien todos los lados de mi molde. Voy a engrasar muy bien los lados. Y una vez que tenemos ya todos los lados, vamos a poner la parte de abajo, pero tiene que ser muy generoso la cantidad de mantequilla. Si se fijan, la mantequilla la tengo a temperatura ambiente, entonces me es muy fácil embarrarla por todo mi molde. Tiene que quedar en esta parte de abajo una capa muy gruesa de mantequilla. Es muy importante que les quede grueso. Y una vez que ya quedó nuestro molde cubierto de mantequilla, si se fijan está todo parejito y a los lados solo es un poco, pero abajo tiene que quedar bastante mantequilla. Vamos a poner encima el azúcar moscabado. La vamos a agregar por todo la parte de abajo. Les tiene que quedar algo así, todo cubierto de azúcar. Y ahora vamos a acomodar las piñas por la parte de abajo. Tenemos que acomodarlas de la manera que ustedes quieran, pero tiene que quedar todo cubiertito con piñas. Entonces vamos a empezar a decorar. Aquí tengo piña de lata. Voy a empezar en el centro. Ya estas solo les voy a cortar una parte pequeña. Y las voy a ir acomodando alrededor de mi molde. Y así es como les tiene que quedar su molde ya con mantequilla, azúcar y todas las piñas acomodadas. Si se fijan, las piñas las puse así un poquito como apretadas porque es importante para cuando agreguemos la masa las piñas no empiecen a moverse. Voy a reservar y vamos a comenzar haciendo lo que va a ser nuestra masa o relleno. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra harina con un poquito de bicarbonato, polvo de hornear y sal. Y vamos a mezclar muy bien a que se integren muy bien junto con la harina. Y reservamos. Enseguida vamos a comenzar batiendo nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente junto con el azúcar y la vainilla. Y vamos a batir estos ingredientes hasta que estén perfectamente acremados, entre 3 y 4 minutos. Pasado ese tiempo voy a bajar un poquito la velocidad y voy a empezar a agregar los huevos, uno por uno, y en cuanto se incorpora agrego el siguiente. A veces es necesario detener la batidora, remover un poco el fondo del bowl para que todo quede muy bien integrado. Normalmente cuando agregamos el huevo, este suele separarse de la grasa, entonces es necesario ayudar un poquito con la espátula. Cuando ya tenemos una mezcla homogénea, vamos a comenzar a agregar lo que es la harina con el buttermilk y vamos a estar intercalando. Recuerden que siempre empezamos con secos y terminamos con secos. Entonces voy a bajar aquí la velocidad para que no me brinque mucho la harina y voy a agregar harina, más o menos una tercera parte de la harina, y en cuanto se incorpora agregamos la mitad del buttermilk. Voy a agregar más harina
el buttermilk y finalmente el resto de la harina. Súper importante aquí no sobrebatir. Ok, falta un poquito, pero me gusta siempre detenerlo un poco antes y terminarlo yo ya a mano, asegurándome que abajo no se haya quedado nada sin batir y sin incorporar con todos los ingredientes. Y vamos a revolver a mano, nada más asegurándonos que todo está muy bien integrado. Y en este punto vamos a agregar el coco. Vamos a agregar media taza de coco. Y lo vamos a agregar aquí a nuestro molde ya preparado. Y vamos a extender muy bien, ya a emparejar lo más posible nuestra mezcla. Una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno. El horno está a 180 grados centígrados. Siempre que les manejo yo temperaturas, ustedes tienen que conocer su horno. Si normalmente ustedes hornean a 180, va a ser a 180. Si hornean a 200, a 200. Es a la temperatura que normalmente hornean ustedes sus pasteles. Cada quien conoce su horno y sabe esas temperaturas. Entonces, vámonos al horno entre 40 y 45 minutos. Ya salió nuestro pastel del horno y lo estoy pasando, le estoy pasando una espátula todo alrededor para asegurarme que no se ha pegado. Les voy a recomendar mucho que no usen molde desmontable de preferencia. Yo la verdad tenía el otro molde ocupado, el que es todo cerrado, un molde tradicional, lo tenía ocupado y por no desocuparlo usé pero lo que pasó fue que se me filtró la mantequilla y el azúcar que tienen que quedar en el fondo para que sea un caramelito, se me filtró y se me salió toda por el molde. Entonces es bien importante que usen un molde tradicional, que no sea desmontable. Entonces vamos a centrar nuestro molde y a girarlo. Y aquí ya está listo nuestro pastel. Aquí todavía tengo un poquito de coco y el coco lo voy a poner en el centro de cada una de las piñas. Lo clásico de este pastel es poner un poquito de cerezas, una cereza en cada centro, pero yo le quise dar un toque diferente con el coco, tanto dentro de la masa como en el centro de cada piña. Y también con mucho cuidado lo voy a poner aquí en estos huequitos que quedaron. Ya así queda ya listo nuestro volteado de piña con coco. Esta es una opción diferente a lo típico que, como les decía, son las cerezas, pero obviamente lo pueden dejar sin coco si es que no les gusta, pero de verdad pruébenlo porque es una combinación muy especial y muy rica. El panecito es súper suave, súper húmedo, con un intenso sabor a mantequilla y creo que este pastel sin duda les va a encantar. Espero que lo disfruten mucho. Les recuerdo que todos los ingredientes aquí abajo les dejo un enlace donde aparecen todos los ingredientes, el procedimiento, el paso a paso de su receta y todos los tips también que lleva la receta. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.